Hay momentos en la historia humana que son definitivos, eventos que marcan un antes y un después. El nacimiento de un niño en un pequeño pueblo llamado Belén hace más de 2000 años es precisamente uno de esos momentos tan significativos que dividimos todavía al día de hoy nuestro calendario en función de lo que ocurrió en aquella ocasión. Pero, ¿qué hace que este nacimiento sea tan extraordinario? ¿Por qué seguimos conmemorándolo milenios después? ¿Qué significa realmente que Dios hiciera hombre y habitara entre nosotros? Bueno, bienvenidos en el día de hoy a nuestro estudio acerca de Jesús. Y hoy quiero hablarte acerca del nacimiento de Jesús y su significado. Mi nombre es el pastor Otoniel Font, pastor de la Iglesia Fuente de Agua Viva en Carolina, Puerto Rico. Y qué bendición el poder compartir contigo. Para mí es muy significativo el poder presentarte a Jesús de una manera simple, sencilla, pero significativa, para que te enamores de Él tanto como lo estoy yo. Te invito a que escribas en los comentarios y nos comentes, por favor, te suscribas en nuestro canal y que simplemente nos dejes saber de qué parte del mundo nos estás viendo y escuchando. Hoy vamos a descubrir cómo este evento, aparentemente humilde, contiene en sí mismo el misterio más profundo y la esperanza más brillante para la humanidad, el nacimiento de Jesús. Y oiga bien, el nacimiento de Jesús no es simplemente una dulce historia para una temporada de Navidad. Es el momento en que la eternidad irrumpió en el tiempo, cuando lo invisible se hizo visible, cuando el Creador entró en su creación. Max Lucado lo describe de esta manera: Cristo nació en la intersección de la desesperación y la divinidad. Lo mundano y lo celestial chocaron y la gloria estalló. Hoy vamos a explorar 5 dimensiones del significado del nacimiento de Jesús: su contexto histórico, su cumplimiento profético, su naturaleza teológica, su impacto redentor y su relevancia para cada uno de nosotros. Al hacer esto en el día de hoy, es mi oración que tú redescubras el asombro de la encarnación, no como un dogma abstracto, sino como la verdad más transformadora que el mundo jamás haya conocido. El nacimiento de Jesús no ocurrió en un vacío histórico o en un reino místico atemporal. Sucedió como Lucas cuidadosamente documenta, diciendo que en aquellos días, en el tiempo de Augusto César, que era el emperador, estaba Cirenio, el gobernador de Siria. Dios escogió entrar en ese tiempo, en ese momento, en nuestro mundo. Y llegó en unos lugares en específico. Era la intersección de la cultura judía y el imperio romano. Era una época de tensión política y de expectativa mesiánica. Palestina gemía bajo la ocupación romana y las promesas del Antiguo Testamento sobre un libertador parecían muy distantes. El trono de David, ponte a pensar, llevaba muchos siglos vacante. Y en este contexto de aparente silencio divino y opresión humana, Dios actuó de la manera más inesperada. El escenario inmediato también es significativo. María y José, los padres de Jesús, viajaron a Belén para un censo ordenado por Roma. Un recordatorio de lo esclavos, lo subyugados que estaban. No encontraron alojamiento digno, dice la Biblia, un reflejo de la humanidad y de la humildad que caracterizaría todo el ministerio de Jesús. Los primeros testigos fueron pastores, personas consideradas ceremonialmente impuras y socialmente marginadas. El primer aliento de Jesús desde ese mismo momento se identificó con los humildes y los rechazados. Incluso los detalles más sencillos comunican verdades muy profundas. La Biblia nos dice que Jesús fue envuelto en pañales, al igual que todos los bebés, un signo de su humanidad completa. La Biblia nos dice que fue acostado en un pesebre, en un lugar donde se alimentaban los animales, declarando así que Él se iba a convertir en el pan de vida para el mundo entero, para el mundo que estaba hambriento. Como señala Kenneth Bailey, el mensaje es claro. Este niño no ha venido para los privilegiados, los poderosos o los perfectos. Ha venido para todos, especialmente para los que se sienten desplazados e indignos. La historia del nacimiento de Jesús nos enseña que Dios obra dentro de nuestras circunstancias humanas, no aparte de ellas. Y la encarnación significa que nuestra historia importa, nuestras condiciones materiales importan, nuestros cuerpos también importan. Como escribió el apóstol Juan, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No escapó de una condenación, sino que la abrazó completamente. Él no escapó de esa condición humana, sino que decidió tenerla y vivirla por completo. Qué impresionante. El nacimiento de Jesús no fue un improviso divino, sino la culminación de un plan largamente anunciado. Las escrituras hebreas contenían más de 300 profecías sobre el Mesías que iba a venir.
muchas de las cuales señalaban específicamente las circunstancias de su nacimiento, entre otras cosas. Por ejemplo, el profeta Miqueas había predicho el lugar exacto. Él había dicho: pero tú, Belén de Efrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Isaías también había anticipado su concepción milagrosa. Isaías declaró: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Génesis, en el libro de Génesis, se había indicado que su linaje era a través de Abraham y de Judá. Mientras en segunda de Samuel, la Biblia nos dice que se especificaba exactamente su descendencia, específicamente de David. El Evangelio de Mateo, escrito principalmente para los lectores judíos, señala repetidamente estos cumplimientos proféticos con la frase: para que se cumpliese lo dicho por el Señor a través del profeta. En otras palabras, esto no era una coincidencia, sino providencia divina. Cada detalle del nacimiento de Jesús, desde su ascendencia hasta la visita de los magos y la huida de Egipto, formaba parte de ese tapiz profético tejido a lo largo de los siglos. Este cumplimiento profético comunica dos verdades poderosas. Primero, revela la soberanía de Dios sobre la historia. Como señala Tim Keller, gran predicador, la historia no es una serie de accidentes aleatorios, es su historia. La narración del plan redentor de Dios desarrollándose con precisión divina. Lo segundo es que valida la identidad de Jesús como el Mesías prometido. Las profecías funcionan como un código de ADN espiritual, identificando al verdadero Salvador entre todos los posibles impostores que podían llegar. La estadística matemática de que una persona cumpla por casualidad todas estas profecías es astronómicamente improbable. El nacimiento de Jesús, hermanos, nos enseña que Dios es fiel a sus promesas. Lo que promete, lo cumple, aunque a veces de maneras que desafían nuestras expectativas. Si Dios cumplió meticulosamente cada profecía sobre la primera venida de Cristo, ¿cómo no podemos confiar que también cumplirá con todas sus promesas de su regreso y de su reino eterno? Ahí es donde yace la necesidad en el día de hoy de tú entender en el poder de la encarnación y que era la promesa cumplida. En el corazón del nacimiento de Jesús también está el misterio más profundo de la fe cristiana, esa encarnación, ese milagro de la encarnación. Como lo expresan los grandes credos, entre ellos el de Calcedonia, que dice y declara que Jesús es el verdadero Dios de verdadero Dios. Oiga bien, es verdadero Dios de verdadero Dios. Y simultáneamente, verdadero hombre de verdadera hombre. No es mitad Dios y mitad hombre, sino plenamente ambos, sin división ni confusión. Este dogma no es un acertijo abstracto teológico, sino la revelación más asombrosa del carácter de Dios. En Jesús vemos que Dios no es distante e inaccesible, sino que está dispuesto a experimentar nuestra condición desde adentro de nosotros. Como lo describen diferentes autores, uno de ellos que dice: no hay parte de nuestra experiencia humana que Dios mismo no haya experimentado en Jesucristo. La alegría y el dolor, la celebración y el sufrimiento, la amistad y la soledad, Dios conoce todo esto de manera propia. La encarnación también revela que la materia importa para Dios. En un mundo influenciado por filosofías que devalúan lo físico y que devalúan lo que es la capacidad humana y la validez del humano, el cristianismo afirma que Dios creó el mundo material y que lo declaró bueno y que en la encarnación santificó aún más las cosas que también parecen totalmente sencillas o simples o insignificativas o para muchos aún podemos decir menospreciadas. Santificó con su presencia nuestra experiencia corporal. N.T. Wright escribe en una ocasión: el nacimiento de Jesús declara que la salvación no consiste en escapar de este mundo, sino en la redención de este mundo. Quizás lo más asombroso de la encarnación es lo que pueda revelar sobre la humildad de Dios. Pablo escribe que Cristo, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Eso está en Filipenses capítulo 2. El omnipotente se hizo vulnerable. El eterno se sometió a las limitaciones del tiempo. El creador dependió del cuidado de sus criaturas. C.S. Lewis, el gran apologético, una vez escribió y declaró: el Hijo de Dios se redujo a un tamaño diminuto, incomprensiblemente pequeño.
El nombre, por ejemplo, en la Biblia, Emanuel, significa Dios con nosotros, y esto captura el significado teológico del nacimiento de Jesús. La distancia infinita entre el Creador y la creación fue superada. Dios no ha enviado un representante, Él ha venido Él mismo. No ha emitido un decreto desde lejos, ha entrado en nuestra condición y ha hablado en nuestro propio idioma. Qué poderoso entender lo que esto significa para nuestras vidas. El nacimiento de Jesús nunca puede separarse de su propósito. Él no vino simplemente a visitarnos, sino que vino a salvarnos, a transformarnos, a cambiar nuestra vida, a cambiar nuestra experiencia, a transformarnos de prósperos, de personas pobres a personas prósperas, de enfermos a personas sanas, de ser cautivos a ser personas libres. Desde el anuncio del ángel a José cuando le dice, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Desde ahí vemos la obra redentora de Jesús. La misión redentora estaba clara desde el principio. El pesebre siempre apunta hacia la cruz. Los regalos de aquellos sabios lo que declaraban era el destino de este rey poderoso. Oro para un rey, incienso para un sacerdote, mirra para un sacrificio. Oiga bien, incluso en su infancia, Simeón profetizó a María, una espada traspasará tu propia alma, anticipando el dolor del Calvario. Es significativo que el nacimiento ocurriera en Belén, la casa del pan, y que el niño fuera acostado en un pesebre para alimentar animales. Juan conectaría más tarde estos símbolos cuando Jesús declara y dice, yo soy el pan de vida. Él declara, el pan que yo daré es mi carne, dice más adelante, para la vida del mundo. La encarnación revela que la redención requería una representación divina. Como lo explica en el libro de Hebreos, Jesús necesitaba compartir nuestra humanidad para así expiar los pecados de todo el pueblo. Necesitábamos un sumo sacerdote que pudiera simpatizar con nuestras debilidades porque las había de experimentar. En el día de hoy tienes que entender la verdad de que el Dios Todopoderoso asumió tu posición, tu lugar. Al asumir nuestra plena humanidad, Cristo se posicionó para redimirla de forma completa. El nacimiento de Jesús también inaugura la restauración de nuestra relación con Dios. John Stott, un gran pensador, predicador, declaró en una ocasión y observa de esta manera: la encarnación fue la entrada de Dios en nuestra miseria para sacarnos de ella. El abismo creado por el pecado ha sido cruzado por Dios mismo, no porque lo mereciéramos, sino porque Él nos amó. Esta dimensión redentora del nacimiento de Jesús transforma nuestro entendimiento del sufrimiento humano. Dios no solo está al tanto de nuestro dolor, Él lo ha experimentado, Él lo ha vivido. Como escritor, Henry Nouwen en una ocasión escribió y dijo, Jesús no vino a eliminar el sufrimiento, vino a llenarlo con su presencia. El pesebre y la cruz juntos proclaman que no hay profundidad de dolor humano donde Dios no haya descendido para encontrarnos. ¿Qué relevancia debe tener esto para nosotros en el día de hoy? Muchísimo. El nacimiento de Jesús no es simplemente un evento histórico para estudiar o una verdad teológica simplemente para afirmar y mucho menos para pelear o debatir. Es una realidad personal que nos invita a responder, como preguntó en una ocasión agudamente Agustín. ¿De qué sirve que Cristo haya nacido en Belén hace 2000 años si no nace hoy en tu corazón? El relato del nacimiento está lleno de modelos de respuesta. María, por ejemplo, ella demuestra su rendición. Cuando María recibe aquel mensaje tan poderoso de que ella sería la madre de Jesús, el instrumento que Dios había escogido, ella declara y dice, hágase en mí conforme a tu palabra. Se rindió por completo delante de aquel mensaje, delante de la persona de Jesús. Jesús también tocó la vida de José, su padre. Por ejemplo, José ejemplifica la obediencia. Este hombre siguió las instrucciones divinas a pesar de las desafiantes circunstancias que le rodeaban, del reto que esto representaba. No era cosa fácil para José, el esposo de María, aceptar aquella palabra.
todo lo que él tenía que renunciar, todo lo que él tenía que dejar, todo lo que él tenía que abandonar, era algo muy grande. Y definitivamente, obedeciendo a Dios, lo hizo con el mayor gozo. Los pastores ilustran el asombro y el testimonio. Dice la Biblia que cuando oyeron aquel mensaje, comenzaron a glorificar y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto. Declaraban en todas partes, en todo lugar, la noticia que habían recibido. Los sabios que llegaron a presentarle al Señor sus presentes, esa búsqueda demuestra la adoración genuina de personas que viajaron a grandes distancias para inclinarse ante el niño rey. Cuando nosotros pensamos en los tiempos de Navidad, tienes que, ¿verdad?, quizás analizar cómo analizas ese tiempo, cómo lo vives. Cada Navidad, por ejemplo, y cada periodo especial en el año nos invita a renovar nuestra respuesta. Tenemos que pensar, ¿hay lugar en el mesón de nuestras vidas para Cristo? ¿O nuestras vidas están tan ocupadas que no podemos recibirles? ¿Estamos dispuestos como María a permitir que la palabra se haga carne en nosotros? ¿Tenemos como los pastores el valor de contarle a otros lo que hemos visto y experimentado? ¿Traemos como los sabios que se presentaron delante del Señor, traemos nosotros nuestros tesoros más preciados y los ponemos a los pies de Jesús? El nacimiento de Jesús también redefine nuestra identidad y el propósito por el cual hemos nacido. Si Dios valoró tanto la humanidad que se unió a ella, ¿cuán preciosos debemos ser nosotros para Él? Si el creador del universo se hizo vulnerable en un pesebre, ¿no deberíamos nosotros abrazar la vulnerabilidad en nuestras relaciones y en nuestra vida? Si el Rey de Reyes vino como siervo, ¿no deberíamos nosotros redefinir nuestras nociones de grandeza y de éxito? Finalmente, el nacimiento de Jesús nos ofrece una esperanza incomparable, como expresó maravillosamente Martín Lutero en una ocasión. El misterio de la humanidad de Cristo, que Él se humilló a sí mismo y tomó sobre sí la forma de un siervo por nuestro bien, es la mayor consolación que los cristianos pueden tener en esta vida. En nuestros momentos más oscuros, cuando Dios parece distante y silencioso, el pesebre testifica que Él está con nosotros, que ha entrado en nuestra oscuridad para traer luz. El nacimiento de Jesús es algo tan poderoso y maravilloso que todos tenemos que entender. Simplemente es su presentación externa, poderosa, de lo divino, de lo grande, y es el evento más transformador de la historia humana. En esa noche en Belén, la esperanza entró en nuestro mundo. Entró de una manera que nunca podríamos haber anticipado o imaginado. Aquel humilde pesebre proclamaba verdades que siguen resonando a través de los siglos. Esa verdad sigue todavía resonando en el día de hoy. Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. La promesa que hizo desde Génesis capítulo 3, el verso 15, que tan pronto entró el pecado, declaró y dijo: enviaré a uno que le aplastaría la cabeza al enemigo. ¿Qué otra verdad tú tienes que reconocer en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Que Él valora nuestra humanidad. No tan solo valora nuestra humanidad para haberse hecho igual que nosotros, sino para darnos promesas de restaurar nuestra humanidad, de salvar nuestra humanidad, de rescatarnos a nosotros del pecado. ¿Qué otra verdad tenemos que entender a través del nacimiento de Jesús? Él conoce nuestro sufrimiento, no como una experiencia externa, no como alguien que desde lejos se identifica o imagina lo que estamos viviendo, sino como alguien que lo vivió, que lo experimentó, que lo sufrió, que puede decirte: te entiendo, te conozco, comprendo lo que estás viviendo, porque lo viví yo también. ¿Qué otra verdad tenemos que entender en el nacimiento de Jesús? Que Él ha venido a rescatarnos, que Él vino a rescatarte y a ti y a mí, a sacarnos de esta condición de pecado, de maldad, a liberar nuestras vidas. Alguien te amó tanto que se metió en la humanidad para rescatarte a ti y a mí. Y que esto nos invita a nosotros a tener una relación personal con el Señor.
Este milagro es tan central para toda la historia. El nacimiento de un niño, óigalo bien en el día de hoy, el nacimiento de un niño, Dios hecho carne, definitivamente nos debe hacer mirar la vida de una manera diferente. Este niño nacido en Belén es Emmanuel, Dios con nosotros, no un Dios distante, no un Dios que exige realmente nuestro servicio, sino un Dios cercano que vino a servirnos primero. No un Dios que espera que ascendamos a Él, sino un Dios que descendió primero a nosotros. No un Dios que simplemente señala el camino, sino un Dios que se ha convertido en el camino. Mi oración para ti en el día de hoy es que cada uno de nosotros podamos redescubrir el asombro del nacimiento de Jesús. Que no permita que la familiaridad, ¿verdad?, embote el impacto de esta verdad tan extraordinaria. Que puedas en la Navidad y en momentos cruciales del año celebrar lo que es el nacimiento de Jesús, no como una tradición o como una nostalgia, sino como un encuentro fresco con el Dios Todopoderoso que se hizo hombre por amor de cada uno de nosotros. Te bendigo en el día de hoy y le pido a Dios que esta verdad de su nacimiento te transforme y que tú puedas reflexionar en esta hora en lo que esto significa para tu vida. Te dejo con esta pregunta. ¿Cómo está respondiendo tu corazón en el día de hoy a este niño rey? ¿Qué áreas de tu vida necesitan la presencia transformadora de Emmanuel? Yo te invito a que compartas lo que piensas de esta enseñanza a través de las redes sociales, que nos escribas y que te mantengas conectado con nosotros en estos próximos días para seguir descubriendo las riquezas y las grandezas de nuestro Señor Jesucristo.